Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Omar Javier Lagos, del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para la clase de antropología voy a entrevistar a mi mamá, ¿sí? Que nos va a contar aspectos de su vida cotidiana. Entonces, pues hola, mamá. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Olga Lagos, y pues vengo de Boyacá, un pueblito que es Sativa Norte, y pues allí estuve hasta mi juventud, hasta los 14 años, y de ahí pues me vine a Bogotá pues a trabajar. Ya había terminado mi primaria. Y pues en ese tiempo terminaba uno su quinto de primaria, los que estudiábamos la primaria, y para Bogotá o para donde hubiera cómo salir a trabajar. Y desde ese entonces aquí me encuentro en Bogotá con este hermoso hijo y dos más. ¿Qué costumbres aprendió o conserva aún de sus padres o de sus abuelos? Costumbres, pues así, tengo como mala memoria, pero así una costumbre allá, pues se acostumbraba mucho a madrugar. Se levantaban 5 de la mañana. Lo primero que se levanta uno allá es hacer el tintico y hacer el desayuno, la changua. No podía salir nadie a trabajar si no se tomaba su tinto y su changua con envuelto, arepa, y ya, estando desayunados, ya el día era excelente. Bueno, sí, eso sí, el famoso tintico de todas prácticamente de Colombia, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la infancia, ¿cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Bueno, yo recuerdo, pues de pronto, como la ida a la escuela, más que todo, que se acuerda uno que tocaba caminar, era ir por la mañana. Entrábamos como a las 8, yo creo que a las 8 de la mañana, estudiábamos como hasta las 12. De las 12 se iba uno para la casa y almorzaba y se devolvía otra vez para la escuela hasta las 4 de la tarde. Y pues así como chévere la caminata por los caminos, cuando había guayabas, eran guayabas chovas, que son unas guayabas como amarguitas, como agrias, pero son muy ricas. Y uno cogiera guayabas y coma guayabas y lleve para la casa. Y en ese tiempo también, cuando llovía, por el camino donde íbamos era agua, charcos, era un, ¿cómo le llaman allá? Un zanjón por todo el camino. Entonces uno no era sino de pozo en pozo, de piedra en piedra, y feliz. Ese era el juego, el que toque se quema, mejor dicho. ¿Cuáles eran los juegos favoritos en la infancia? No, en la infancia lo que se jugaba ya más que todo era las pichas. Las llamábamos las pichas, que después son ¿qué? Que las lleva. La lleva o cogidos, lo que nosotros conocimos. Le ponía la mano y las lleva, y era pichoso. Era esa. Y menos las escondidas, a jugar a las escondidas. Y no, de último llegó por allá como la golosa. Esa es la que más me acuerdo. Se reunían a jugar en el parque. ¿Quiere papas? O había un sitio específico para jugar. Compre. Jugar la golosa era en la escuela. Eran algunos chicos que de pronto habían venido ya a Bogotá o a alguna otra parte fuera del pueblo, y entonces ya llevaban otros juegos, como recuerdo la golosa. Bueno, era ajena a la golosa hasta que llegaban de otros pueblos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la tradición oral, que son aquellos cuentos o anécdotas que nos contaban a nosotros de niños. ¿Usted se acuerda de algún cuento o de alguna anécdota que nos pueda contar
de sus abuelos o de sus padres o suya, ¿De qué me...? de tradición oral. Los cuentos. Pues por allá le escuchaba uno mucho a la gente, los abuelos contaban del cuento, más que todo se escuchaba, por ejemplo, el de La Llorona, el de... ¿Dónde están mis hijos? Era más que todo ese, La Pata Sola era la que se escuchaba más. Habían sitios donde decían que hacía mucho miedo, que se aparecía, que estaba la pata sola, que escuchaban en las noches cuando la gente se quedaba en el pueblo, llegaba de la ciudad al pueblo y llegaban ya muy tarde. Se tenían que ir caminando del pueblo para la vereda, porque nosotros vivíamos en la vereda. Entonces el que le cogía la noche, pues el miedo era grande, porque habían sitios donde decían que hacía miedo, que veían una luz, Y se los cargaba. que se los cargaba. A los borrachos que se quedaban en el pueblo y se iban ya tardecito, pues había un señor muchacho que borracho, tomaba mucho y cuentan que iba por el camino y que cuando el hombre se despertó y se dio cuenta, resultó por allá en un pozo, en un poco de monte, y que él no se acordaba cómo había llegado allá. Entonces decían que era el diablo que se lo había llevado y lo había botado por allá. Bueno, ahora pasamos a expresiones culturales. Lo que le explicaba de las expresiones culturales son aquellas fiestas, oficios o rituales religiosos, músicas o bailes que sean más relevantes del lugar de origen, de Sativa Norte, Boyacá. Rituales, el pueblito, allá siempre hemos sido la religión católica, y pues allá recuerdo que salía siempre en Semana Santa, no podía uno faltar a la Semana Santa. Se hacían más, por ejemplo, el Viernes Santo, que era la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Entonces allá hacían el altar, le ponían un velo tapado y bueno, hacían la ceremonia, y cuando era la muerte de Jesucristo se sentían disparos, creo que eso era, a uno le daba miedo en ese entonces la muerte de Jesucristo, y había gente que lloraba y todo, era como de miedo ese ritual. Una hora particular para la muerte de Cristo, o sea, digamos, llegaba una hora y entonces a esa hora ya se supone que había muerto y empezaba como los disparos y todo el tema. ¿O? El temblor era un sonido y era un temblor, a ver que me acuerdo, eso se sentía como un temblor. Entonces, pero eso se celebraba siempre también por la nochecita, eso era que empezaba por ahí como a las 4 de la tarde y ya por ahí a las 6, ya entre oscurito, pasaba eso. Y sí, yo me acuerdo que daba como miedo porque era un temblor y había mucha gente que lloraba y todo el cuento. Y así otra, se celebraba la fiesta de San Isidro y Corpus Christi. Esas dos fiestas eran muy bonitas. Yo creo que ambas son como iguales. Se hacían como ofrendas, porque hacían grupos de veredas que representaban, salían a participar y traían todo lo que se cultivaba allí, la cosecha, y las adornaban, y eran muy, muy bonitas esas fiestas. Ok, otra fiesta, baile o música de... En el pueblito se celebra mucho la fiesta del Festival de Torbellino, que eso es tradicional, las fiestas reales, que son la fiesta del Señor de los Milagros, la Virgen del Carmen. En diciembre acostumbraban a hacer las novenas, que no le conocían tanto como novenas, sino como parrandas. Era una presentación que hacían. Las veredas también, era casi que obligatorio en esa época que cada vereda saliera y
participara de la novena, de la parranda. Y yo lo que recuerdo era que salían por el camino, por ejemplo, de la vereda, disfrazados. Los señores se disfrazaban de diablos, y pues por lo general participaban casi siempre hombres, porque no recuerdo que participaran mujeres. Pero entonces los hombres, unos se disfrazaban de diablos, o sea, se ponían, cogían lo que hacen los pesebres, ¿cómo se llama? El musgo. Se lo ponían a la ropa y lo cubrían todo y se ponían esa ropa. Eso era pesado para cargar y la calor que era, porque y era caminando, imagínense, de la vereda al pueblo, que eran, en la última vereda eran 2 horas de camino, y se colocaban esto, y se colocaban cachos, y los hombres también, mismos hombres se disfrazaban de madamas. Se colocaban las naguas antiguas de las abuelas, estos se la colocaban los hombres, se colocaban de las señoras que allá, su sombrero, su pañolón, y salían eso era baile y parranda, en fin, parranda todo el camino, y en la vereda pues le presentaban esos bailes y cosas al alcalde, al pueblo, y el pueblo también celebraba su día, que era el 24, el pueblo era el que organizaba esa parranda. Bueno, estamos corticos de tiempo. Entonces, por último, vamos a hablar sobre la vida política. ¿Algún acontecimiento político que haya afectado a la familia en ese entonces? Pues ha afectado a la familia, pues por ejemplo mis abuelos, ellos creo que no sufrieron eso, pero sí vieron de pronto a los papás de ellos o a los abuelos, cómo era cuando ganaba el Partido Liberal o el Conservador, era la guerra entre ellos, y si ganaba el liberal, los conservadores tenían que salir corriendo de donde fuera y esconderse y no dejarse en esto, porque si los cogían los maltrataban, y ellos contaban que eso era terrible, esa guerra entre liberales y conservadores. Y pues ahorita en la actualidad, en lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, se ve más que todo en las elecciones de los alcaldes, lo que decimos siempre, que es en alcaldías ahí sí hay visitas a las casas, hay ayudas, hay mercados, fiestas, eso en cada lado hacen almuerzos gratis, cerveza, eso es un año de pasarla bueno, porque se come, se bebe y se pasa bueno en elecciones de alcalde. Comprando votos mal llamados así disimuladamente. Exacto. Bueno, compañeros, eso fue todo. Muchas gracias. Esa ha sido la entrevista.